Buenos días, jóvenes. Solo quería que me indiquen si pueden ver mi pantalla, por favor. Buen día, Inge. Sí se logra ver. Muy amable, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a terminar nuestro curso con el tema de series de potencia con el teorema de Loren. Entonces vamos a ver el teorema aquí en la pizarra. Dice el teorema de Loren. Dice, sea F analítica en el dominio del anillo D, definida por, y tenemos el siguiente anillo. Entonces F tiene la representación en serie y tenemos esta serie. Válida en, y tenemos nuevamente el anillo que habíamos escrito arriba. Dice los coeficientes A sub K de esta serie de arriba están dados por, y aquí tenemos una integral. La integral de 1 sobre 2 pi por f de s sobre s menos z sub 0 elevado a la k más 1. Y donde dice que k puede ser 0, más menos 1, más menos 2, etc. Dice donde C es una curva simple cerrada que se encuentra totalmente contenida dentro de D y que tiene a Z sub 0 en su interior. Bueno, veamos cómo está esto. Entonces, primero empieza diciendo que F es analítica en el dominio de un anillo. Entonces, imagínense que tenemos un anillo con centro en Z sub 0. Aquí está el centro. En Z sub 0. Bueno, entonces luego tenemos una circunferencia con ese centro y con radio R minúscula. Y luego tenemos otra circunferencia con el mismo centro, solo que con radio R mayúscula. Entonces ahí está nuestro anillo, para que ustedes se lo imaginen. Las dos circunferencias tienen el mismo centro. Y entonces acá tengo el anillo D. ¿Sí? Y como les había mencionado anteriormente, la primera circunferencia tiene radio R minúscula y la segunda circunferencia tiene radio R mayúscula, ¿sí? De tal forma que obtenemos este anillo que se indica acá. Bueno, luego dice que tengo una serie que va a ser válida en ese anillo. Ahora, esta serie que está acá es parecida a la serie de Taylor, pero hay una diferencia con esta serie. ¿Cuál será la diferencia? Es una serie de potencias, pero ¿qué diferencia tiene con Taylor? El contador de la sumatoria va desde menos infinito a infinito. Sí, correcto. La suma se hace desde k igual a menos infinito hasta infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que la función f de z está compuesta por dos sumas. La primera suma viene desde k igual a menos infinito hasta 0, hasta menos 1. De a sub k por z menos z sub 0 elevado a la k. Es una serie de potencias centrada en z sub 0. Y el examen me estaban preguntando ustedes dónde estaba centrada una serie. Pues ahí se podía ver dónde estaba centrada por los términos que contenía de z menos z sub 0. Bueno. Luego tenemos una suma, que es la suma desde k igual a 0 hasta el infinito de a sub k por z menos z sub 0 elevado a la k. Entonces esas dos series juntas forman esta serie que está aquí, la serie de la que se habla. A esta serie, a estas dos series se le suele llamar por su nombre. A esta se le llama la parte analítica. Toda función que sea analítica pues, se puede expresar con una serie que tenga esta forma que está aquí. Y a esta serie que está acá se le llama parte principal.
Bueno, y juntas las dos series forman la serie de potencias que va de menos infinito a infinito, una serie de Lorentz, ¿sí? Bueno, luego continúa el teorema y dice que esta serie va a ser válida acá, ¿sí? Y luego dice que los coeficientes a sub k se pueden calcular con esta integral, miren, esta que está acá. Entonces, tenemos esa integral de línea sobre la curva C, ¿verdad? Y dice que C es una curva cerrada, simple, que se encuentra totalmente dentro de D y que contiene a su interior a Z sub 0. ¿Quién es Z sub 0? Es el centro. Entonces la curva tiene que estar completamente contenida dentro de D. Entonces la curva sería algo así. Vamos a ver de qué color. Dibujémosla en este color. Entonces la curva podría ser cualquier curva, cualquiera, miren, que se encuentre dentro del anillo. Ahí, esa es la curva C. Y cuyo centro, o mejor dicho, o que tiene contenida adentro al centro Z sub 0, al punto Z sub 0. Ahora, para los diferentes valores de A sub k, se puede ir calculando la integral. Aunque imagínense que yo quisiera calcular todos los valores de A sub k, no todos los valores porque no lo puedo hacer, pero calcular muchos valores, entonces tendría que hacer muchas integrales. Estas que están aquí, con los diferentes valores de k. Si yo quisiera el valor de A sub k para k igual a 1, entonces escojo k igual a 1 en esta fórmula y ahí coloco k igual a 1. Entonces esa es una forma de construir una serie de Lorentz, que es una forma bastante impráctica, ponerme a evaluar la integral, pero se puede hacer. Bueno, entonces ya sabemos que es una serie de Lorentz y que dicha serie se expresa en un anillo. Entonces aquí hay que comprender lo siguiente: si una serie solamente tiene parte analítica, entonces esta va a ser válida en un disco. Si una serie solamente tiene parte principal, entonces va a ser válida afuera de un disco. Y si tiene parte principal y parte analítica, entonces tiene que ser válida en un anillo. ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo. No sé si hay alguna duda hasta acá. Veamos la siguiente función. Me dicen, permítanme, vamos a agregar otras 2 hojas. Ahora sí. Dice el ejercicio, dice, considere la función f de z igual a, y tengo 1 sobre z menos 2 multiplicado por z menos 1. Me dicen que considere esa función. Y entonces me dice, encuentre una serie de Lorentz, encuentre en las regiones inciso A, dice módulo de z entre 1 y 2, módulo de z entre 1 y 2. Inciso B, dice módulo de z menor que 1. Inciso C, módulo de z mayor que 2.
inciso D, módulo de z menos 1 entre 0 y 1. Bueno, ahí están nuestras todos los incisos. Bueno, vamos a ver. Antes de iniciar, quiero preguntarles lo siguiente. Estas series que yo voy a formar, ¿tienen parte analítica y parte principal o tienen ambas? Y quiero que ustedes me digan qué es lo que tienen. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tengo? ¿Tengo parte analítica o solo tengo parte principal o tengo ambas? Según lo que les acabo de decir. Tiene ambas, sí. Correcto, ¿por qué? Porque eso es un anillo. Entonces aquí tengo que tener ambas. Acá, ¿qué tenemos? ¿Solo analítica, solo principal o ambas? Solo parte analítica. Correcto. Aquí, ¿qué vamos a tener? Parte principal. Correcto. ¿Y en esta? Ambas. Correcto. Una última cosa. ¿Cuál es el centro de la serie? Para esta, la primera. ¿Dónde está el centro de la serie? ¿Dónde está centrada la serie? ¿Cuál es el centro? En 0 y Correcto, en 0 esta. La siguiente. igual en 0. 0, 0 y esta. En 1. Correcto, no. Bueno, entonces ya ustedes ya están familiarizándose bastante con las series. Bueno, ¿qué vamos a hacer para encontrar las series de Laurent de la función que está aquí? Bueno, podríamos en cada caso venir y hacer integrales. Eso sería muy trabajoso. O podemos hacer fracciones parciales y utilizar la serie geométrica que aprendimos en las clases anteriores. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descomponer esto en fracciones parciales y vamos a aplicar series, o mejor dicho, vamos a utilizar la serie geométrica para descomponer cada una de las fracciones parciales, ya sea en una serie con parte analítica o una serie con parte principal. Bueno, entonces haciendo fracciones parciales no lo voy a hacer aquí, pero esa función se puede expresar de la siguiente manera. F de z, ustedes lo pueden corroborar en su casa, es 1 sobre z menos 2, ¿sí? Menos 1 sobre z menos 1. Tal forma que cuando ustedes sumen estas expresiones, pues les va a dar esto. Bueno, entonces vámonos al primer inciso. Dice que quiero trabajar en el anillo módulo de z entre 1 y 2. Bueno, entonces acá esta función o estas funciones que están aquí, estas dos fracciones, ya están centradas en 0. No tengo que hacer ninguna modificación de sumarle y restarle nada en el denominador. Lo único que tengo que hacer ahora es transformarlas para que me generen una serie con parte analítica y una serie con parte principal. Entonces con esta voy a generar la parte principal y con esta la parte analítica. ¿Por qué? Bueno, porque aquí miramos un 2, miren, aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Y aquí tengo el módulo de z menor que 2. Si solo tomara en cuenta eso, esto sería un disco. Y si solo tomara en cuenta esto otro, eso sería un anillo. Perdón, sería la parte que está fuera de un disco. Entonces con esta primera parte vamos a hacer, o con esta expresión vamos a hacer la parte analítica. Entonces modifiquemos nuestra función de la siguiente manera.
para poder utilizar la serie geométrica, yo no puedo tener este 2 acá. No lo puedo tener, entonces tengo que dividir dentro de 2 arriba y abajo. Entonces vamos a tener un medio sobre, al dividir dentro de 2, tenemos entonces z medios, ¿sí?, menos 1. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Para que se pueda expresar esto como una serie con parte principal, tengo que dividir dentro de z, ¿sí? Entonces vamos a ir dentro de z. 1 sobre z partido 1 menos 1 sobre z. Bueno, y ahora esta que está acá, si quieren le cambiamos signo acá. Menos, aquí se convierte en menos y esto en más. Y ahora sí, ya puedo utilizar la fórmula geométrica en cada caso. Primero, pensemos dónde es válida esta representación en serie utilizando la fórmula de la serie geométrica. ¿Dónde va a ser válida? En el módulo de z medios menor que 1. Eso equivale a decir que el módulo de z es menor que 2. ¿Sí? O sea que si solo representara esto con una serie geométrica, pues sería válida acá. Ya ven ustedes que formamos el disco superior o el disco exterior. ¿Cómo sería? Sería la circunferencia más grande, ya la formamos. Ahora vamos con esta. ¿Dónde sería válida esta representación? Esta sería válida en el módulo de 1 sobre z menor que 1. Y eso equivale a decir que es el módulo de z mayor que 1. Entonces ya formamos la otra parte. Y juntas las dos regiones, los dos dominios, estos que están aquí, juntos, forman un anillo. ¿Qué anillo? Este anillo. Bueno, ahora sí, escribamos la fórmula para nuestra función f de z. Entonces, aplicando la fórmula geométrica de la serie geométrica, ¿cómo nos queda la primer suma? Díganme ustedes. Primero tengo que tomar en cuenta el menos un medio. Entonces escribimos menos un medio. Si quieren afuera la sumatoria. Luego la suma va de 0 al infinito. ¿Sí? Luego, ¿qué colocamos? Aquí se coloca menos 1 a la n o no va menos 1 a la n. ¿Qué dicen? ¿Va o no va el menos 1 a la n? Miren, aquí hay un signo menos, entonces no va el menos 1 a la n. Solo se coloca entonces z medios a la n. Aquí no colocamos que n empezaba desde 0. Bueno, y ahí está la parte principal de mi serie expresada en este anillo. Ahora vamos con la parte analítica. Entonces colocamos menos el 1 sobre z, se puede colocar afuera de la sumatoria, 1 sobre z. Aquí colocamos la suma. Nuevamente esto va de 0 al infinito. Y aquí, ¿qué colocamos? ¿Va un menos 1 a la n o no va menos 1 a la n? No va, porque aquí hay un signo menos. Entonces solo se coloca 1 sobre z a la n. Miren. Si quieren, empecemos acá. N igual a 0 no coloqué. Bueno, y ahí está mi función. No sé si hay alguna pregunta. Sí, disculpe, solo, ¿dónde es que toma en cuenta cuando ya existe un menos? Disculpe, ¿en qué expresión? Recuérdense la fórmula, se la voy a colocar acá arriba. 1 partido 1 menos, si quieren coloquemos más menos, z es la suma de menos más 1 a la n, z a la n. Entonces cuando aquí sea más, aquí va menos 1 a la n. Cuando aquí es menos, ya no se coloca porque es más 1 a la n.
Ya dije, gracias. No sé si quedó claro esto hasta el momento, si no, pues pasemos al siguiente inciso, tal vez queda claro con el siguiente. Vamos al siguiente. En el siguiente solo hay parte analítica. ¿Sí? Entonces vamos al inciso B. Dice módulo de Z. Perdón. Se me movió esto. Siguiente dice módulo de Z menor que 1. Eso quiere decir que solo hay parte analítica. Recordemos nuestra función. Nuestra función f de z era 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre z menos 1. Esa es nuestra función. Entonces, como solo hay parte analítica, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esta expresión dentro de 2 y esta la voy a dejar tal y como está. Solo le vamos a cambiar signo. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Tendríamos entonces un medio de, si quieren cambiamos el signo de una vez, menos un medio de 1 menos z medios. Esa sería la primera expresión al modificar esto. Luego tenemos la segunda expresión al modificar esto y tendríamos más 1 sobre 1 menos z. Y ahora ya estamos listos para escribir nuestra serie. Solamente va a tener parte analítica. O sea, prácticamente estamos haciendo una serie de Taylor. Eso es lo que estamos haciendo, centrada en 0. ¿Dónde va a ser válida la primera serie? Esta que está acá. En el módulo de z menor que 2. ¿Y dónde va a ser válida la segunda serie? En el módulo de z menor que 1. ¿Y juntas dónde van a ser válidas? En el disco más pequeño, en este. Bueno, hagamos ahora la serie. ¿Cómo me quedaría? Menos un medio de la suma desde 0 hasta el infinito de z medios elevado a la n. ¿Y la otra cómo quedaría? Más la suma desde 0 hasta el infinito de z a la n. Y entonces ya está nuestra serie de potencias que, si ustedes se dan cuenta, solamente tiene valores positivos de n. Entonces solo hay parte analítica. En cambio acá sí hay parte principal, porque miren, aquí es 1 sobre z, pero 1 sobre z es equivalente a escribir z a la menos 1. Entonces esto equivale a escribir z a la menos n. ¿Pero eso a qué equivale? A cambiarle signo a estos índices y dejar acá positivo. Entonces esa es la parte principal. Bueno, no sé si va quedando claro o hay alguna duda. Ingeniero, disculpe, con una consulta. Sí. Para el final, ¿qué temas nos centrarían? Para el examen final viene una serie de Lorentz, ¿verdad? Esto que estamos viendo ahorita. Puede ser una serie de Taylor o una integral, ya sea con fórmula de Cauchy o con teorema fundamental de la integral de línea. Y tal vez un problema de algún mapeo ya sea de la función lineal o de la función inversa, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de lo que estamos platicando ahorita? ¿O pasamos al siguiente inciso? Ingeniero, tengo una consulta. ¿Por qué en este inciso B no realizó una transformación del 1 partido z menos 1? Sí, no dividí dentro de z porque no quería parte principal, solo quiero parte analítica. Eso se divide dentro de la variable cuando se desea generar una desigualdad como esta, mire. Pues cuando usted tiene una desigualdad como esta, equivale a esta, y eso es lo que está afuera de un disco. Eso solo se obtiene con una serie que tiene parte principal. Ok, gracias. Bueno, vámonos al siguiente. Dice que me piden ahora en el módulo de z mayor que 2. O sea que ahora solo tiene parte principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos. Perdonen nuevamente que se mueve la pizarra. Entonces, recordemos nuestra función f de z
es 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre z menos 1. Esa es nuestra función. Entonces necesito que sea válida la representación en el módulo de z mayor que 2. Para ello necesito que esta se exprese solamente con parte principal y esta también solo con parte principal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que les había dicho, vamos a dividir dentro de z las dos expresiones. Al dividir dentro de z, entonces mi función f se escribe así: 1 sobre z sobre 1 menos 2 sobre z menos 1 sobre 1 menos 1 sobre z. Aquí me estoy comiendo esto. Sí, o sea, dividimos dentro de z en el numerador y en el denominador, y esas son mis dos nuevas expresiones. Ahora, ¿dónde va a ser válida la primera? A ver si yo representara esto con la fórmula geométrica, ¿dónde sería válida? A ver si han comprendido lo que estoy hablando. ¿Dónde sería válida? Bueno, sería válida en en el módulo de 2 sobre z menor que 1. ¿Y dónde sería válida esta? En el módulo de ¿quién? De 1 sobre z menor que 1. ¿A qué equivale esta desigualdad? Equivale a módulo de z mayor que 2. ¿Y a qué equivale esta? A módulo de z mayor que 1. Entonces, juntas, si yo hago una serie para las dos expresiones juntas, ¿dónde van a ser válidas? ¿En qué región? ¿En qué dominio? ¿En módulo de z mayor que 2 o en módulo de z mayor que 1? ¿Afuera de qué disco? Del módulo de z mayor que 1. ¿Está seguro? Mire, hagámoslo si quiere. Entonces aquí tengo un anillo de radio 1. Pero no un anillo, disculpe. Tengo lo que está fuera de un disco de radio 1. Y luego tenemos otro anillo de radio 2. Perdón, no anillo, otro disco. Y esta serie, esta es válida afuera del de radio 2. Pero si yo tomo las dos expresiones juntas, ¿dónde van a ser válidas? ¿Afuera del anillo más pequeño o afuera del disco más grande? Afuera del disco más grande. Correcto, afuera del disco más grande. O sea, serían válidas juntas acá, miren. Bueno, y ya está. Terminamos nuestro problema. Entonces, la serie f de z va a ser igual. Ayúdenme ustedes a escribir la serie de potencias para la primera expresión. ¿Cómo queda? Queda 1 sobre z por la suma desde 0 al infinito de ¿quién? ¿Qué coloco aquí? De 2 sobre z elevado a la n. Correcto, 2 sobre z elevado a la n. 2 sobre z elevado a la n. Luego colocamos menos 1 sobre z, la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de ¿quién? ¿Qué se coloca aquí? 1 sobre z. 1 sobre z a la n. Correcto, 1 sobre z a la n. Y hasta mi serie de Loren, ¿verdad? Que se representa, que es válida, mejor dicho, en ese anillo. Vamos a el último inciso, dice módulo de z entre 0 y 1. Entonces ahora sí es un anillo, pero ¿qué anillo? Vamos a ver qué anillo es el que es. Entonces dice módulo de z menos 1 entre 0 y 1. Entonces recordemos la función f de z es 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre z menos 1. Esa es la función. Ahora, este sí tiene parte analítica y parte principal, pero el anillo, si ustedes lo observan, pues lo único que excluye
Lo único que excluye es al centro, porque el radio es 0. Entonces tenemos acá el dibujo de nuestro anillo, ¿verdad? Y solo está excluido del centro. Hay un agujero ahí en el centro. Bueno, como lo único que se excluye es un punto, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, díganme ustedes con qué expresión genero la parte analítica y con qué expresión genero la parte principal. ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes? Bueno, veamos, se los voy a decir. Para comenzar, está centrada en 1. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Esto que está acá no está centrado en 1. Ahora, esto se podría tomar como un término de la serie. ¿Sí? Como un término de la serie. ¿Por qué? Porque esto ya es ya está centrado en 1, miren, z menos 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir que f de z es igual a 1 sobre z menos 1 menos 1. Pues ahora ya puedo ver la primera expresión, esta, como una función racional con centro en menos 1. Y luego tendremos menos 1 sobre z menos 1. Ahora miren, aquí ya no hay necesidad de buscar parte principal, porque la parte principal ya está acá, ¿sí? Y solamente va a ser un término, ¿sí? O sea, solamente va a ser un término y no voy a tener una sumatoria para esta expresión. Entonces aquí ya está la parte principal. Ahora solo me concentro en la parte analítica, en esto. ¿Qué voy a hacer para obtener la parte analítica? Pues ahí ya puedo utilizar la fórmula de la serie de potencias. Solo si quieren cambiamos signo aquí, menos, aquí más y aquí menos. Entonces ya puedo escribir mi f de z. Mi f de z entonces va a ser igual a menos 1 sobre z menos 1, que es esta expresión que está aquí. Y ahora escribimos la sumatoria para esta expresión. Entonces colocamos menos 1, que es este menos 1, por la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué se coloca aquí? ¿Va un menos 1 a la n o no va? No va, ¿por qué? Porque aquí hay un signo menos. Gracias. Entonces solo colocamos z menos 1 a la n. Ya está. Resuelto nuestro ejercicio. ¿Cuál es la parte principal? Esta. ¿Cuál es la parte analítica? Esta. La parte principal solo tiene un término. La parte analítica sí tiene infinidad de términos. Se acabó el problema. Hagamos otro, rápido. Antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a ver cuál hacemos. Uno que esté en el libro y que ya sea directo. Vamos a ver. Escojamos aquí uno. Permítanme. Dice, desarrolle una serie Laurent válida en el dominio anular indicado. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer son fracciones parciales. Entonces tendríamos a sobre z más b sobre z menos 3 igual a la expresión que está acá, igual a f de z. Entonces tendríamos el sistema a por z más b por z. Perdón, no a por z más b por z. Tendríamos a más b igual a 0. ¿Sí? Y luego tendríamos menos 3a más, aquí no va nada, menos 3a igual a 1. Entonces tenemos que a vale menos 1/3
Y de acá se puede ver que B es el negativo, entonces B va a ser 1/3. Entonces tenemos acá menos 1/3 de 1 sobre z, lo tenemos más 1/3 por 1 sobre z menos 3. Esa es nuestra función. Bueno, como ya se nos va a acabar casi el tiempo, tenemos 10 minutos, escojan dos ustedes. ¿Cuál quieren que hagamos? La 7 y la 10. La 7 y la 10. Veamos pues. Bueno, entonces vámonos a la 7. En la 7 está centrada en 0. ¿Sí? Está centrada en 0. Noten ustedes que ya esto es un término en la serie. Porque esto ya está centrado en 0. No hay necesidad de hacer una serie para esto. Aquí sí tengo que hacer una serie. Entonces esta, para el problema 7, esta ya es mi parte principal. Parte principal. Y con esto yo voy a generar la parte analítica. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir dentro de 3 en el numerador y denominador para poder trabajar esto con la fórmula de la serie geométrica. Entonces esto va a ser igual a menos 1/3 sobre z más 1/9 sobre z sobre 3 menos 1. Ya dividí dentro de 3 arriba y abajo, y si quieren cambiamos signo, menos, y esto se convierte en menos y esto en más. Y ahora yo sé que esto a qué va a ser igual. Copiamos primero esto, ¿sí? Y tendríamos menos 1/3 sobre z menos 1/9, la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito, ¿de quién? ¿Qué se coloca aquí? ¿Qué se coloca? Z Z sobre sobre 3. 3 a la n. Correcto, z sobre 3 a la n. Y entonces ya resolví el problema 7. Esta es la parte principal y esta es la parte analítica de la serie de potencias. ¿Alguna duda? ¿O no? En general, o sea que a partir de la expresión no, dependiendo del centro que tenga en este caso nuestros anillos, Ujú. se compara con con la función f de z que tenemos, ¿verdad? Si estos coinciden con algún centro, únicamente se realiza el análisis con las que sobran. Correcto. Ah, Bueno. Hagamos otra. Hagamos si quieren la 10 que pidió el compañero. Y de último pues vamos a hacer una extra. Voy a hacer esta o esta, cualquiera de las dos. Porque están con el centro movido y tienen dos discos, ¿verdad? Entonces hagamos la 10, z menos 3 mayor que 3. Z módulo de z menos 3 mayor que 3, ¿así es? Sí, mayor que 3. Bueno, entonces noten que la serie está centrada en 3. Este término ya está centrado en 3. Este que está acá, miren. Entonces con este yo ya tengo mi parte analítica, mi parte principal. Y con esta yo voy a desarrollar la parte analítica. Entonces escribamos lo siguiente. F de z es igual a 1/3. Voy a copiar esta primero. Sobre z menos 3. Y luego vamos a modificar esta. Tengo menos 1/3 de z menos 3 más 3. ¿Esto para qué lo hago? Para centrarla en 3. ¿Verdad? Entonces ahora voy a dividir esta misma expresión, esta misma fracción, en el numerador la voy a dividir por 3 y también en el denominador. Entonces tendríamos que al dividir por 3 aquí queda 1/9. Aquí queda dividido 3 y aquí me queda 1. Bueno, y ahora ya estamos listos para escribir nuestra serie, ¿verdad? Perdonen, yo me equivoqué, ¿verdad? No tenía que dividir dentro de 3, disculpen, ¿sí? ¿Por qué no tenía que dividir dentro de 3? Porque esto es afuera de un disco, no adentro del disco. Entonces, ¿dentro de qué tengo que dividir?
Vamos a ver. ¿Dentro de qué tengo Dentro que...? de Z. ¿Dentro de Z dirían ustedes? ¿O dentro de Z menos 3? Yo diría dentro de Z menos Dentro 3. de Z menos 3. Z menos 3 en el numerador y dividimos dentro de Z menos 3. De tal forma que obtenemos lo siguiente: un tercio sobre Z menos 3 menos 1 sobre 3 sobre Z menos 3, y abajo tendríamos 1 más 3 sobre Z menos 3. Bueno, y ahora sí ya podemos escribir la serie, ¿verdad? ¿Cuál sería la serie entonces? Tendríamos entonces un tercio sobre Z menos 3 menos un tercio por 1 sobre Z menos 3 por la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. ¿Y qué colocamos acá? ¿Qué se El coloca? menos 1 elevado a la n. Correcto, va el menos 1 en la n porque aquí es positivo. ¿Y qué se coloca ahora? El 3 sobre z menos 3 elevado a la n. Correcto. Y ahí está mi serie de Loren, que como ustedes pueden ver solamente tiene parte analítica, perdón, solamente parte principal. ¿Por qué? Porque esto forma un término de la parte principal, ¿verdad? ¿Sí? Cuando n sea 1, pues ahí voy a tener un término de la parte principal. Bueno, ¿alguna duda? Hagamos el último. ¿Cuál quieren, el 11 o el 12? El 12. 12. Bueno, da lo mismo, realmente no va a haber mucha diferencia. Módulo de z más 1 entre 1 y 4. Entonces, veamos. Tenemos módulo de z más 1 entre 1 y 4. Y nuestra función f de z es un tercio, creo que es menos un tercio sobre z, más un tercio sobre z menos 3, creo que así es, revisemos. Menos un tercio, sí. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que centrar las dos expresiones primero en 1. Entonces la vamos a reescribir de la siguiente manera. Escribimos menos un tercio. Inge, perdón, el centro ahí no sería menos 1. Sí, menos 1, gracias, muy amable, sí. Entonces escribimos z más 1 menos 1. Ahí la centramos en 1. Luego más un tercio. Y escribimos z más 1. ¿Verdad? Y aquí que hay que escribir menos 4, ¿verdad? Para que dé 1 menos 4 de menos 3. Bueno, ya las centré en menos 1. Ahora que ya las centré en menos 1, ¿con qué expresión formo la parte analítica y con qué expresión formo la parte principal? A ver, díganme ustedes. ¿Con la primera qué formo? ¿Analítica o principal? Con esta. La principal. La parte principal, sí, correcto. Parte principal. ¿Y con esta qué vamos a generar? Obviamente la parte analítica. ¿Verdad? ¿Qué operación tengo que hacer en la primera? ¿Y qué operación tengo que hacer en la segunda? Díganme, ¿qué hacemos en la primera? ¿Dividimos dentro de quién? ¿O no dividimos? Así lo dejamos. ¿Qué dicen ustedes? Dentro de z más 1. Correcto, dividimos dentro de z más 1. ¿Y en la segunda qué vamos a hacer? Dividir entre 4. Correcto, dividir entre 4. Bueno, haciendo eso, entonces tendríamos en la primera menos un tercio. Tendríamos así, menos 1 sobre 3 por z más 1. Y abajo tendríamos 1 menos 1 sobre z más 1. Luego tendríamos más. Y aquí dividimos
dentro de 4, pero si quieren le cambiamos signo. Entonces cambiamos el signo de una vez y dividimos dentro de 4, queda un 12avo sobre 1 menos z más 1 sobre 4. ¿Dónde es válida la primer serie utilizando la fórmula de la serie geométrica? ¿Dónde va a ser válida? En el módulo de 1 sobre z más 1 menor que 1. Eso equivale al módulo de z más 1 mayor que 1. Y la segunda, ¿dónde va a ser válida? En el módulo de z más 1 sobre 4 menor que 1. Y eso equivale al módulo de z más 1 menor que 4. Juntas las dos regiones forman el anillo que está aquí. Bueno, ahora sí, escribamos nuestra función f de z para terminar la clase. ¿Cómo va la primera? Va menos 1 sobre 3 por z más 1, ¿sí? Por la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de ¿quién? ¿Qué se coloca aquí? ¿Menos 1 a la n? No. Solo sería 1 partido de z más 1 elevado a la n. Correcto. Y luego tendríamos menos un 12avo de la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de ¿quién? Z más 1 a la 4, sobre 4 a la n. Correcto. Bueno, entonces aquí está la parte principal y aquí está la parte analítica. Y se terminó este problema, se terminó la clase y se terminó el curso también. ¿Alguna duda? ¿O todo está claro?